¿Se ve la diapositiva, chicos? Sí. ¿Qué? Sí, profe. Yo no puedo verla en modo presentación, no sé por qué. Ahí está. Bien. Bien, buenos días, chicos. Bueno, vamos a empezar con la clase de balance de materia y energía. Voy a poner el timer para más o menos regular un poco la clase y que no se haga tan larga, ¿sí? Por el tema de la grabación. De todas maneras, cuando termine la grabación, lo mismo voy a seguir para contestar las dudas que tengan. Bueno, empecemos con la clase. Hoy vamos a comenzar con un tema que es bastante importante y que les va a ayudar mucho para la resolución de los prácticos posteriores, no solamente este práctico, sino los que vienen, ¿sí? De la segunda parte. Acá vamos a tratar un poco de relacionar con la unidad número 3 o número 4, que es la ecuación de continuidad. Y seguramente aquí en este tema se le van a aclarar algunas dudas que le quedaron con respecto a la ecuación de continuidad, ¿sí? Y vamos a retomar algunos conceptos que los dejamos ahí como quietos para volver a agarrarlos acá en este tema, ¿sí? Balance de materia y energía. Bueno, como el título lo dice, balance de materia y energía es justamente ver qué es lo que ocurre, ¿sí? En un sistema, en un equipo, ¿sí? En todo lo que a ustedes se imaginen con respecto al balance de la materia y al balance de energía, ¿sí? Se usa el mismo concepto que venían usando para deducir las ecuaciones de continuidad, las ecuaciones de momento, la ecuación de balance de energía, ¿sí? Que es lo que entra menos lo que sale igual a lo que se acumula, ¿sí? Empecemos con el tema de balance de materia, que es la parte un poco menos complicada, digamos, de este tema. En el balance de materia se tiene que cumplir sí o sí la ley de la conservación de la masa, que es que la masa no puede crearse ni destruirse, ¿sí? La masa total de todos los materiales que intervienen en un proceso debe ser igual a la de todos los materiales que salen del mismo, más la masa de los materiales que se acumulan o permanecen en el proceso. Esta pequeña ecuación que aparece ahí, que dice entrada igual a salida más acumulación, es lo que ustedes venían trabajando en la deducción de todas las ecuaciones. En la ecuación de continuidad, ecuación de momento, ¿sí? Ecuación de energía, ¿sí? Se sigue cumpliendo lo mismo. Entra igual a sale más acumula. Y si quieren hacer un pequeño despeje ustedes acá, también pueden pasar lo que es la salida, ¿sí? La pasan acá y les quedaría entrada menos salida igual a lo que se acumula. Bien, ¿a qué nos referíamos con el término de acumulación? ¿Se acuerdan que el término de acumulación venía asociada a un término que era la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral triple de todo un término que dependía si era masa, momento o energía, ¿sí? Y para la resolución de la mayoría de los problemas, se acuerdan que siempre tomábamos que no existía acumulación, ¿sí? Que estábamos siempre en estado estacionario, que la cantidad de masa que ingresa a un sistema tiene que ser igual a la cantidad de masa que sale, al flujo, perdón, ¿sí? La cantidad de masa por unidad de tiempo, o la cantidad de materia por unidad de tiempo, por ejemplo acá, tiene que ser igual a la cantidad de masa por unidad de tiempo que sale. Si eso se cumple, F1 tiene que ser igual a F2, por lo tanto, la entrada tiene que ser igual a la salida. Es decir, que estamos en estado estacionario, ¿sí? ¿Se acuerdan el problema de continuidad donde tenían una solución de alcohol, ¿sí? Una solución de alcohol que tenían en este tanque
que tenía una concentración, y que ingresaba un flujo y salía otro flujo. ¿Sí? En ese problema yo le había explicado algo con respecto al balance total y al balance por componentes. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora nosotros, ¿sí? Con respecto al balance de materia. ¿Sí? Vamos a aprender a analizar al sistema en su totalidad, ¿sí? Como toda la masa que ingresa igual a toda la masa que sale, y además vamos a aprender a analizar qué sucede con los componentes, ¿sí? Porque hasta ahora veníamos trabajando siempre con una masa fija, una masa donde no teníamos en cuenta la concentración. En algunos casos, ese flujo era agua, y en otros casos era una solución de sacarosa al 20%, solución de sal al 10%, solución de alcohol al 5%, pero hasta el momento como que no le dábamos mucha importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajábamos en la totalidad del balance. Ahora vamos a aprender un poquito más a ver cómo se trabaja con el tema de los balances por componentes. Empecemos por reforzar algunos conceptos y aprender otros nuevos, ¿sí? Que, bueno, ustedes ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de flujo de materia. Flujo de materia es la cantidad de masa o moles que circula por unidad de tiempo, lo que sería el m punto. Es lo que veníamos trabajando para que usemos la misma nomenclatura, ¿sí? El F es exactamente igual que el m punto. Flujo, en este caso de masa, por unidad de tiempo. Que también puede ser, ¿sí? Como hablamos de flujo de materia, no estamos hablando de flujo másico, sino hablamos de cantidad de materia, que puede ser kilogramos, puede ser kilomol, puede ser libras, ¿sí? Puede ser todo lo que se refiere a cantidad de materia, es lo que aparece en el numerador. Esa cantidad de materia por unidad de tiempo, todo eso es un flujo de materia, ¿sí? Donde nosotros, particularmente acá en Fenómeno, vamos a usar mayormente lo que es kilogramos por hora, o kilogramos por segundo, o el m punto que ustedes ya lo conocen, ¿sí? También puede aparecer el kilomol por hora, el kilomol por segundo, o el mol por hora, o el mol por segundo. Son todas unidades de flujo de materia, ¿sí? Veamos ahora dos conceptos que son muy importantes y que lo van a aplicar todo el tiempo en el tema de balance de materia, que es la fracción y o composición, ¿sí? ¿Qué es la fracción? La fracción másica, ¿sí? Se la define como, fíjense, la fracción del WI, que es la nomenclatura que vamos a usar nosotros, ¿sí? El WI se lo define como el peso de ese componente dividido en el peso total, ¿sí? Yo tengo un determinado componente en una mezcla, ¿sí? Que tiene muchos componentes, voy a tener una fracción que la voy a llamar W, ¿sí? Donde la fracción de cada uno de los componentes se lo determina como la masa de ese componente dividido en la masa total. Masa sobre masa total. Y esto, por supuesto, que le tiene que dar menor a cero, ¿sí? Cuando habíamos visto nosotros en el problema de continuidad, que le había mencionado en la diapositiva pasada, ahí hablaba de una solución de alcohol al 5%, si no me equivoco, ¿sí? Perdón, al 10%, y que necesitaba concentrarse hasta el 5%, ¿sí? Bueno, ese 10%, 5% es lo que corresponde acá a la fracción. Nada más que ahí está expresado en términos de porcentaje, y acá no, acá es el tanto por uno, digamos, ¿sí? Y también tenemos la fracción molar, que también se la define de la misma manera, pero nada más que usando, en vez de masa, se usa moles. Los moles de Profe, ahí, ¿sí? ¿no sería menor que uno? Perdón, menor que uno, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, chicos, sí. Gracias. No sé quién es. Vamos a borrar esta partecita para que no quede grabado.
porque lo que queda grabado, ¿sí? Menor que 1. Perdón, gracias, ¿sí? Bueno, entonces la fracción de cada uno de los componentes tiene que ser menor que 1, ¿sí? De la misma manera, tenemos la fracción molar. La fracción molar son los moles sobre los moles totales. En ambos casos siempre va a ser menor que 1, ¿sí? Y la sumatoria de de todos los componentes de una mezcla, eso sí tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la solución de alcohol? Que estaba, creo que decía que tenía un 5%. Un 5% de alcohol. ¿Qué quiere decir ese 5% de alcohol? Que yo tengo un 5% en peso de alcohol y un 95% de agua. Era una solución de alcohol y agua, ¿sí? Ojo que eso no quiere decir, estos 5% no quiere decir que tengo 5 gramos de alcohol, ¿sí? Sino que tengo un 5% del total, ¿sí? Si yo tengo 100 gramos de la muestra, ahí sí puedo decir, 100 gramos de la solución, ahí sí puedo decir que tengo 5 gramos de alcohol, ¿sí? Pero si tengo 150 gramos de la solución, 200 gramos de la solución, ¿sí? Cualquiera de esas cantidades, ahí ya es diferente el cálculo, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Así pasamos a un pequeño ejemplo práctico. Vamos bien con los conceptos: flujo de materia, ley de conservación de la masa, fracción o composición que puede ser másica o molar. Ahora veamos un pequeño ejemplo. Dice, una muestra de 500 gramos contiene 3 componentes A, B y C. Tiene 150 gramos de A, 250 gramos de B y 100 gramos de C, cuyos pesos moleculares son 18 gramos por mol de A, mol para el componente A, 136 gramos por mol para el componente B y 101 gramos por mol para el componente C. Determinar las composiciones en masa, ¿sí? Y en moles. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo vamos a pasar en limpio. Me dice que yo tengo una muestra, ¿sí? Donde tengo la masa de ese componente con su respectivo peso molecular, ¿sí? La masa de B con su peso molecular y la masa de C con su peso molecular. Y acá tengo los 500 gramos, es masa total, ¿sí? Acá no es masa de A. Acá le vamos a poner masa total, que es la masa de la muestra, ¿sí? Si sumamos todos los componentes de esa muestra, vamos a obtener los 500 gramos totales, ¿sí? Entonces vamos a calcular cuál es la composición o la fracción en masa. Habíamos dicho que por definición, la composición de cada uno de los componentes se lo definía como la masa de ese componente que está en la mezcla dividido en la masa total. Como tengo todos esos datos, tengo masa de A, que son los 150 gramos, la masa total, que son los 500 gramos, que lo tengo como dato, y voy calculando para cada componente. Para el componente B también tengo la masa de B sobre la masa total. Para el componente C también tengo la masa de C sobre la masa total. Entonces, puedo calcular cada uno de sus componentes, cada una de sus fracciones en masa para cada uno de los componentes, ¿sí? Y la sumatoria de cada una de todas las fracciones en masa me tiene que dar igual a 1, ¿sí? Y es lo que se cumple acá. Tengo 0,3, 0,5 y 0,2. Por supuesto, para no hacer los cálculos en forma completa, como ustedes ya saben que la fracción en masa me tiene que dar a 1, la sumatoria, ¿sí? Yo sacando la fracción en A y sacando la fracción en B, puedo sacar la fracción en C. 0,5 más 0,3 me da 0,8. Menos puedo hacer 1 menos la sumatoria de esas dos fracciones, y ya puedo obtener
la fracción que me falta. De la misma manera, se puede hacer para la fracción molar. Puedo sacar la fracción molar. Primero debo calcular los moles. Recuerden que teníamos los datos de las masas y los pesos moleculares de cada uno de los componentes. Tengo los moles de A, los moles de B y los moles de C que tengo que calcular. La masa de A la tengo como dato, el peso molecular también lo tengo como dato, por lo tanto, puedo determinar los moles de A. De la misma manera, puedo determinar los moles de B y los moles de C. Acá me faltó moles. Perdón, chicos, la letra, pero no estoy acostumbrado a escribir con el mouse. ¿Sí? Los moles de C. Puedo sacar los moles totales sumando cada uno de los moles, moles de A, más moles de B, más moles de C, y tengo los moles totales. Una vez que tengo esos datos, puedo calcular ya la fracción, en este caso ya no es másica, sino es fracción molar de A, fracción molar de B y fracción molar de C. ¿Sí? La fracción molar de A, tengo los moles, que son 8,33, sobre los moles totales, que es 11,154, y me da 0,75. De la misma manera, calculo los moles de B, tengo 1,834 moles de B sobre los moles totales. Bien. Y por último, puedo calcular los moles de C teniendo en cuenta esta relación. ¿Sí? Si no quiero calcular los moles de C, digo, bueno, hago la sumatoria entre los moles, entre la fracción molar de A y la fracción molar de B, y puedo decir que la fracción molar de C va a ser igual, el X C va a ser igual a 1 menos la fracción molar de A más la fracción molar de B. ¿Sí? Lo puedo hacer de la manera que me resulte más cómoda. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos, con respecto a la fracción másica y a la fracción molar, a los conceptos iniciales que habíamos manejado? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Todo Bueno. bien. Bien, seguimos. Y acá le armé un cuadrito de resultados finales para que hagan una pequeña observación. ¿Sí? Fíjense que el hecho de que la fracción másica sea más grande no quiere decir que su fracción molar también sea más grande. ¿Sí? Fíjense en acá. La fracción molar, la fracción másica más chica es 0,2. ¿Sí? Y la fracción molar más chica es 0,089, que corresponde a C. Pero fíjense en lo que pasa con la fracción másica. La fracción másica en B es 0,5, ¿sí? Y la fracción molar es 0,16. Y la fracción másica, que es 0,3, que es más chica que 0,5, es la más grande en fracción molar. O sea, esto es para que vean que no tiene nada que ver una cosa con la otra en cuanto a números. ¿Sí? Una mayor fracción másica no quiere decir que tenga una mayor fracción molar. Si yo tengo, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una mayor cantidad en peso de un componente, ¿sí? Pero no en moles. ¿Sí? Eso les quería resaltar ahí en este cuadrito, para que por ahí no se confundan cuando hablamos de fracción másica y fracción molar. ¿Sí? No tiene nada que ver en cuanto a cantidad. Fracción másica es una cosa y fracción molar es una relación de otra cosa. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuál es el procedimiento para resolver estos problemas.
un problema de masa, ¿sí? Lo primero que se hace en el problema, bueno, es por supuesto interpretarlo, ¿sí? Y armar un pequeño esquema, donde yo voy a tener, por supuesto, una entrada y una salida, ¿sí? Acá les puse una sola entrada y una sola salida, pero pueden ser más de una entrada y más de una salida, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una y una. Puedo tener una entrada y puedo tener dos salidas, ¿sí? Una salida 1 y esta puede ser la salida 2, ¿sí? Puedo tener dos entradas si quiero, dos entradas y dos salidas, ¿sí? Eso es independiente. Pero lo que les tiene que quedar en claro es que siempre tienen que armar una pequeña caja, ¿sí? Donde van a decir, bueno, mi proceso se trata de evaporación o mi proceso se trata de mezclado, por ejemplo, ¿sí? Si tengo dos corrientes es porque se están mezclando dos corrientes. Si tengo una sola corriente de entrada y dos salidas es porque, bueno, generalmente se está produciendo una evaporación, ¿sí? Eso va a depender del problema, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo cómo lo resolvemos. En segundo lugar, lo que tienen que hacer es identificar o seleccionar una base. Dice, es la cantidad específica de una de las corrientes de proceso. Para todos los balances de energía, de materia, o balances de masa, ¿sí? Siempre van a tener como dato una corriente, ya sea una corriente de entrada o una corriente de salida, o las dos corrientes que ingresan, ¿sí? Siempre van a tener por lo menos una de esas corrientes. Eso es lo importante. Lo importante es identificar cuál es esa corriente. El problema siempre les va a decir, por ejemplo, ingresan a un evaporador 500 kilogramos por hora de una solución de sacarosa al 20%. Por ejemplo, ¿sí? Por darles un ejemplo. Ingresa una solución de sacarosa al 20% y se evapora produciendo una corriente concentrada de sacarosa y saliendo vapor, por ejemplo. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos la corriente de entrada, tenemos la corriente de salida, perdón, tenemos la corriente de entrada que sería la base, los 500 kilogramos por hora. ¿Sí? Y de salida no sabemos nada. Seguramente nos va a dar algún dato de concentración. ¿Sí? Pero bueno, a ver, no nos adelantemos mucho, vamos por paso. Primer punto, trazar un diagrama, ¿sí? Donde voy a ubicar todos los datos necesarios, que es lo que venían haciendo ustedes en todos los prácticos, ¿sí? Con un diagrama, con un esquema, ¿sí? ¿Se acuerdan que marcaban el volumen de control, cuáles eran las corrientes que entraban, cuáles eran las corrientes que salían, ¿sí? Y cuáles eran los datos que tenían? Seleccionan la base, que va a ser una de las cantidades que ingresa o que sale. Y por último, hacer el balance de materia. ¿Qué quiere decir hacer el balance de materia? Y acá quizás algunos se acuerden lo que le había dicho en la clase de continuidad, en la clase práctica. Siempre que se haga un balance de materia, ¿sí? En general se hacen dos subbalances, ¿sí? Lo que es un balance total y un balance por componentes, para cada componente. Por ejemplo, en el ejercicio de continuidad, cuando tenía la solución de alcohol, ¿sí? Ahí el balance total de materia era el flujo que entraba igual al flujo que salía. ¿Sí? Y el balance para componentes, ¿se acuerdan que era el balance de alcohol? ¿Sí? Entonces, estos dos balances, o subbalances, mejor dicho, van a aparecer en todo, o en casi todos los problemas de balance de materia y energía. ¿Sí? O sea, vamos a ver bien un ejemplo de balance total y un balance por componentes, donde se van a usar los conceptos anteriores, ¿sí? De flujo, de fracción másica, de fracción molar también. ¿Sí? Y acá me dice, en caso de ser necesario, se utiliza el balance de materia en caja negra para poder simplificar cálculos. ¿Sí?
¿Cuándo se usa un balance en caja negra? ¿Sí? Un balance en caja negra se utiliza cuando yo tengo más de un proceso. En este caso, en este ejemplo, o en esta pequeña introducción, yo tengo un solo proceso. ¿Sí? Tengo una entrada, o dos entradas, por ejemplo, y dos salidas. ¿Sí? Acá no hay problema, acá no se puede aplicar una caja negra. ¿Cuándo se aplica una caja negra? Cuando tengo más de un proceso. Por ejemplo, tengo este proceso y a su vez tengo acá otro proceso. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que este sea un evaporador. Este primer proceso, a ver, supongamos que sea un mezclador. ¿Sí? Vamos a eliminar la corriente de arriba para que lo explique mejor. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, acá tenemos el proceso 1, que es un mezclado. ¿Sí? Se mezcla una corriente FE con otra corriente que viene de arriba. Y sale otra corriente F. Esa corriente F ingresa en el evaporador. ¿Y qué pasa en ese evaporador? Me sale una solución concentrada, otro flujo de corriente, y me sale, por supuesto, vapor de agua, ¿sí? Porque la solución no se puede evaporar de forma completa. Mejor dicho, no puede salir por arriba la misma solución que sale por este lado. Entonces acá tengo dos corrientes. En ese caso puedo usar caja negra, ¿sí? ¿A qué nos referimos con caja negra? Yo puedo agarrar y decir, bueno, a ver, voy a hacer un balance total de esta manera, ¿sí? Voy a marcar una caja negra, como la palabra lo dice, ¿sí? Es como decir que voy a marcar un solo proceso. Esto es una caja negra. ¿Sí? ¿En qué me va a simplificar a mí los datos esta caja negra? Fíjense en que va a haber una corriente que se elimina para los cálculos. ¿Sí? Es como que toda esta caja se transforma en un solo proceso. ¿Sí? Y yo voy a decir que en esa caja negra, les voy a dibujar acá, ¿sí? Esto es una caja negra, voy a tener, fíjense, una corriente de entrada, que es la corriente FE, la que estaba arriba. Voy a tener la otra corriente que viene de arriba. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener de salida? Voy a tener esta corriente que le voy a llamar 3 y esta corriente que le voy a llamar 4. ¿Sí? Entonces acá voy a tener la corriente 3 y la corriente 4. ¿En qué se modificó mi problema? Fíjense en que la corriente FS, la que está acá arriba, desaparece. Desaparece entre comillas, ¿sí? Desaparece esa corriente, desaparece su fracción másica y su fracción molar, ¿sí? Entonces, de esa manera se me simplifica a mí el cálculo. Por eso, ahí dice, en caso de ser necesario, se utiliza el balance de materia en caja negra para poder simplificar cálculo. ¿Sí? Y acá se sigue usando el principio de conservación de la energía. La masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Todo el flujo de corriente o flujo de materia o flujo de masa que ingresa tiene que ser igual al flujo de masa que sale. ¿Sí? Entonces, repasando de nuevo, trazar el diagrama de proceso, seleccionar la base, me va a dar como datos cuál es la corriente de ingreso o de salida, y por último hacemos el balance total de materia y el balance por componente. Y en caso de ser necesario, se utiliza el balance de materia en caja negra. Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahora? No sé si están dormidos, porque no los veo a ninguno. No sé si se fueron No, a profe, jugar. todo bien. ¿Todo bien? Bueno, seguimos.
Veamos acá un ejemplo práctico, ¿sí? Para que vayamos practicando un poco. Dice, ejemplo de concentración de jugo de naranja, ¿sí? Dice, en el proceso de concentración de jugo de naranja, el zumo recién extraído y filtrado, que contiene 7,08% de sólidos en peso, ¿sí? Ahí me indica qué fracción es, se alimenta a un evaporador al vacío. En el evaporador se extrae agua y el contenido de sólidos aumenta al 58% en peso. Para una entrada de 1000 kilogramos por hora, calcule la cantidad de las corrientes de jugo concentrado y agua de salida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que generalmente siempre se hace en los problemas, o por lo menos lo que yo hago para no perderme, es primero indicar cuáles son los datos y hacer el esquema correspondiente. Acá tenemos un solo proceso que es un evaporador. El evaporador donde ingresa un flujo, ¿sí? Y salen dos corrientes. Una corriente F2, que es una corriente concentrada, y el vapor que sale por arriba. ¿Cuáles son los datos? El flujo de entrada, porque me dice para una entrada de 1000 kilogramos por hora, el WS1, que es la entrada, y el WS2, que es la salida. Porque yo estoy concentrando un jugo, estoy pasando de una concentración muy chica a una concentración más grande en este punto, ¿sí? Fíjense en que el dato que me da, me dice 7,08% de sólidos en peso. Eso es porcentaje. Yo lo tengo que pasar a fracción másica, ¿sí? Como es porcentaje, lo tengo que pasar a fracción másica, lo tengo que dividir en 100. Y eso me da 0,0708. ¿Sí? Acá tengo la salida que era un 58%. Pasado a fracción másica, me queda un 0,58. Entonces, bueno, acá tengo todos los datos. Tengo la entrada, el flujo de entrada, su concentración, el flujo de salida, su concentración, y el vapor. Me pide que calcule la cantidad de las corrientes de jugo concentrado y de salida. O sea, me está pidiendo cuánto vale F2. Y también voy a calcular cuánto vale B. Voy a resolver en forma completa este balance de materia. Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso era identificar los datos y armar su esquema, su proceso, ¿sí? Con los datos que le da el problema. El segundo es identificar la base. La base son los 1000 kilogramos por hora que me da el problema, ¿sí? Es la base de entrada. Entonces me pide que calcule cuánto vale F2 y cuánto vale B. ¿Qué hacemos? El tercer paso me decía que tenemos que hacer un balance total y un balance por componentes o balance de sólido en este caso. ¿Quiénes son los componentes acá? El componente es los sólidos y el agua, ¿sí? Es un jugo concentrado. Vamos a tomar que está dividido en dos partes. Está dividido en agua y en todo lo que tiene que ver con sólido, ¿sí? Entonces tenemos dos componentes acá. Entonces veamos. Balance total. Todo lo que ingresa tiene que ser igual, la entrada tiene que ser igual a la salida. Entrada igual a salida. ¿Cuáles son las corrientes que están entrando? La corriente F1. Es la única que está entrando. F1 va a ser igual a ¿qué? A todas las corrientes que están saliendo. A F2 más B. ¿Sí? Entonces, en mi balance total voy a tener F1 es igual a B más F2. Esto es balance total, chicos, ¿sí? No pierdan de vista eso. Balance total. Entra igual a lo que sale. F1 igual a B más F2. Ahora hagamos el balance por componentes, o el balance, en este caso, el balance de sólido. Fíjense que yo tengo en la corriente de entrada, tengo el flujo total y tengo un porcentaje de ese flujo que está entrando. En las corrientes de salida,
tengo, ¿dónde está saliendo el sólido? El sólido está saliendo por la parte inferior. Está saliendo con F2, que es el jugo concentrado. ¿Y qué pasa en la parte de arriba? En la parte de arriba solamente está saliendo vapor de agua. ¿Sí? Recuerden que el sólido no se evapora. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, ponen en una olla agua y sal, ¿sí? Y comienzan a hacer hervir el agua, la sal, lo que sucede es que se va concentrando. Lo que se va perdiendo por la superficie no es esa solución, sino lo que se va perdiendo es agua. Por eso, en esta corriente B, la que tengo acá arriba, no pongo W del sólido, porque no se evapora el sólido. ¿Sí? Entonces, hagamos un balance de sólido. ¿Qué es el balance de sólido? La cantidad de sólido que entra va a ser igual a la cantidad de sólidos que sale. ¿Cómo se calcula esa cantidad de sólidos que entra? Sería el flujo F1 por su fracción en peso del sólido que ingresa. Va a ser igual a F2 por la fracción en sólido del peso que sale. Y no tengo en cuenta a B, el vapor. ¿Por qué no lo tengo en cuenta? Porque por ahí no está saliendo sólido. Entonces mi balance por componente o mi balance de sólidos no me sirve. ¿Sí? Fíjense, si quieren hacer como... Eso lo voy a poner acá para que lo vean. Fíjense en las unidades. F1 está en ¿qué? En kilogramos por hora. ¿Sí? WS, ¿se acuerdan que la fracción estaba definida como la masa, o acá le puedo poner kilogramos? Perdón, chicos, que me sale medio feo la letra. Los kilogramos del sólido 1 ¿sobre quién? Sobre los kilogramos totales, o los moles o la masa total. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Este kilogramo de F es la masa total que ingresa, y este kilogramo también es la masa total. Por lo tanto, en términos de unidades, esto me va a quedar kilogramos de 1 sobre por hora, o sea, el flujo de masa que está ingresando, el flujo de masa de sólidos que ingresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos F2, ¿sí? Me queda F1 por omega S1 sobre omega S2. Tengo los datos y puedo calcular acá la corriente de salida, la corriente F2. Y conociendo la corriente F2 y conociendo la corriente F1, ya puedo calcular del balance total la masa de B. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Sí. Profe, Sí. una duda. En el Sí. punto 2 que pone la base G1 es F1 en realidad. Ah, perdón, es G1, sí, F1, sí, sí, sí. Perdón, error de nomenclatura acá. Muy bien. F1, ahí está. Profe, Sí, en vez de poner la notación de F1, ¿podría llamarla M1 punto? podés llamarla como vos quieras. Bien, Mientras lo tengas claro, no hay ningún problema. Vos decís para no cambiar la nomenclatura que venías usando. claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Mientras en el parcial, si es que se toma este tema, se entienda lo que vos querés poner, está todo bien. Sí, no hay problema. Bien, gracias. Bien, de nada. Bueno, seguimos, chicos. Veamos este ejemplo ahora. Sí, este es un poquito más complicado. Y acá tenemos lo que le hablaba del tema de la caja negra. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos tres esquemas: mezclador, evaporador y cristalizador. Veamos qué dice el problema. Dice ejemplo de cristalización y recirculación. En un proceso que produce nitrato de potasio, el evaporador se alimenta con 1000 kilogramos por hora de una solución que contiene 20% de nitrato de potasio de sólidos en peso y se concentra a 422 Kelvin para obtener una solución de nitrato de potasio al 50% en sólido. ¿Sí? Estoy concentrando una solución de nitrato de potasio. Esta solución se alimenta a un cristalizador a 300
211 Kelvin, donde se obtienen cristales de nitrato de potasio al 96% en peso. ¿Sí? O sea, va aumentando la concentración. Cada vez la voy haciendo más concentrada hasta llegar al 96%. La solución saturada, que contiene 37,5% de nitrato de potasio de sólidos en peso, se recircula al evaporador. Calcule la cantidad de corriente de recirculación R en kilogramos por hora y la corriente de salida de cristales P en kilogramos por hora. Entonces ponemos los datos, el sólido, que es el nitrato de potasio. Armamos el esquema. ¿Sí? Tengo un mezclador, acá en la primera parte, un evaporador, ¿sí? Que me va concentrando esa solución, sale vapor de agua y sale del evaporador una corriente F2. ¿Sí? Y por último pasa a un cristalizador, donde en ese cristalizador sale una corriente P con una determinada concentración. Parte sale para afuera y parte de esa corriente se vuelve a recircular como la corriente R con otra composición. ¿Sí? Tenemos los datos. El WS1, que es la entrada, el WS2, que es F2, que es lo que sale del evaporador, y tengo el WSP, que es la salida, es lo que yo quiero obtener, y el WSR, que es lo que recircula, acá. Bien, ese es el esquema. Fíjense que es medio complicado tratar de resolverlo por partes, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es tratar de buscar, en los problemas que ustedes tengan dos equipos o más equipos, lo más rápido, ¿sí? O lo que le va a llevar menos tiempo va a ser hacer una caja negra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Ya tenemos F1, que es la entrada, que es justamente la base. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ¿qué hago yo? A mí, de entrada, lo que me conviene, ¿sí? Es armar una caja negra. ¿Por qué me conviene armar una caja negra? Fíjense en cuál va a ser la diferencia si yo armo una caja negra o si tomo alguna de las corrientes. Si yo armo esa caja negra, lo que voy a tener es F1, entra F1, sale B y sale P. Son tres corrientes. Una corriente de entrada y dos de salida. ¿Sí? O sea que no tengo en cuenta lo que pasa en F2 y no tengo en cuenta lo que pasa en R. ¿Por qué? Porque esas dos corrientes, tres corrientes, perdón, acá hay otra corriente, esta que está acá. ¿Sí? A mí no me interesa lo que sucede en esa corriente cuando hago una caja negra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me va a influir en los cálculos, ni en mi balance total, ni en mi balance por componente. ¿Sí? Si hacemos esa caja negra, ¿sí? Trato de resolver esa caja negra total y veo qué puedo sacar y qué no. ¿Sí? Una vez que hago todo el balance de masa hasta el final, ¿sí? Y veo que ya no puedo sacar más datos, recién voy a buscar por cada uno de los equipos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense en el cristalizador, ¿sí? Yo tengo esto, F2, acá ya puedo trabajar en forma aparte, ¿sí? Pero lo más conveniente es siempre trabajar con una caja negra, ¿sí? Para poder ir eliminando o ir obteniendo datos que me van a hacer falta después. A ver, veamos. Si hacemos la caja negra y hacemos un balance total, ¿sí? Perdón, hacemos un balance por componentes, este no es total, esto es por componentes, lo voy a tachar, ¿sí? Un balance de nitrato de potasio o un balance de sólido, ¿sí? ¿Cuánto está ingresando a toda esta caja de sólido? F1 por WS1. ¿Cuánto está saliendo? ¿O por dónde? Está saliendo por la corriente P, por acá. ¿Sí? Por acá arriba está saliendo vapor de agua, que no me va a influir en mi balance por componentes, ¿sí? Entonces tengo P por WS a la salida. Como dispongo de los datos de entrada,
y la concentración de salida, puedo despejar el valor de P y así obtener cuánto vale esa corriente P. ¿Sí? Si yo hubiese querido sacar a P haciendo el cristalizador, no lo hubiese podido sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conozco cuánto vale F2, no conozco cuánto vale R. En cambio, haciendo la caja negra, yo sé y puedo determinar esa corriente P. Ya no puedo sacar nada más, ¿sí? Porque ya de la caja negra saqué F1, perdón, saqué P. O sea, ya tengo completo P, WSP, F1, WS1, ¿sí? Y nada más. Ya no puedo sacar nada más. Perdón, puedo sacar el Profesor, balance total, el balance total. ¿Sí? ¿Sí? usted pone balance ahí, Sí. dice F1 igual a P. ¿Qué pasó con el B del evaporador? ¿Dónde dice F1 igual a P? En 3. Ahí donde estaba Acá, usted. este. Sí, sí, ese. F1 por WS1 igual a P más WSP. ¿Sí? Esto es balance por componentes, o sea, de sólido. Ingresa Ajá, sólido, ¿sí? Pasa por todo este proceso y sale en P. Sale P y sale con una concentración, ¿sí? bien, sí. Ahora, B, ¿cómo sale B? Ah, a su B vez, adentro de la caja, o sea, a su vez trabajando con la caja negra, hace cuando un trabajo balance con la por caja negra, componente. exactamente, se puede hacer balance total y balance por componentes también, Claro. ¿sí? Acá yo hice balance por componentes, Bien, ¿sí? listo. Listo, listo. O sea, acá también puedo hacer el balance total, ¿sí? F1, perdón, va a ser igual. Esperen que esto me quedó medio feo. Tengo F1, si yo hago un balance total va a ser F1 igual a ¿qué? A B, que sale por arriba, más P, ¿sí? Y ya puedo determinar cuánto vale B, porque ya tengo F1 y tengo P. ¿Bien? Ahora, Sí, gracias. bien, perfecto. Pregunten, chicos, ¿sí? Aprovechen ahora. Balance total en el cristalizador. Agarro el cristalizador y hago un balance total y un balance de sólido, ¿sí? Fíjense, en el balance total, solamente en el cristalizador que tengo acá, tengo F2, que es la corriente que ingresa. Va a ser igual a ¿qué? A la corriente que sale, que es R, más P, más la corriente P. Bien. Conozco, lo único que conozco de acá que es P. No conozco ni R, no conozco tampoco F2. Entonces me queda una ecuación con dos incógnitas. Para poder resolver esa ecuación, ¿qué hago? Ya hice el balance total y ahora hago el balance por componentes en el cristalizador. O balance de sólidos. Entonces digo, la corriente F2 por la fracción en peso o en masa, WS2, va a ser igual a ¿qué? A la corriente P por WSP más la corriente R por WSR. ¿Sí? Entra una solución concentrada, entra una solución, perdón, diluida y sale una solución P más concentrada y por otro lado recircula una corriente R con otra composición. ¿Sí? Me fijo qué datos tengo. F2 no lo conozco. WS2 lo conozco porque lo tengo como dato, ¿sí? Que vale 0,50. P lo saqué del balance anterior, del balance total en la caja negra. WS lo conozco porque sé con qué concentración sale. R no conozco y conozco la composición WS. Entonces fíjense que acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde la incógnita es F2 y R. Entonces acá ya es matemático, ¿sí? De 1 y de 2 reemplazo en 1 y despejo.
¿sí? Y de esa manera obtengo la corriente R y la corriente S. Bien, ven que esto es un poco más complicado, pero no difícil, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es hacer un balance en caja negra, hacer de cuenta que tienen un solo proceso y empezar a trabajar con los balances total y balance por componentes. Bien. Profe, Eh, el SS es F2, el El S que S, sacó ahí. este es, uy, perdón, a ver. El S, PF2, SF2, sí, 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 sí. Bien, gracias. Acá lo vamos a volver. Esto, chicos, es F2. Ahí está. Bien. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Profe, Sí, lo que yo no entiendo muy bien, digamos, o sea, el gráfico que hacemos externo, todo ese sería el de caja negra y el otro, exacta. el de cristalizador, el que está en celeste, ¿también sería como una caja negra o es a modo de No, representar nomás? la- eh, la ca- era para diferenciar, nada más lo puse acá. Ah, bueno, La caja negra listo. siempre es, a ver, voy a volver atrás. Claro, cuando tenemos más de Cuando, un claro, proceso. cuando tienen más de un componente, más de un equipo, digamos, ¿sí? Bien, bien. Después ya trabajan cada uno por aparte. Profesor, ¿y podría Sí, haber trabajado con el evaporador en vez del cristalizador? también, también, también. Sí, 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 ustedes pueden trabajar con lo que se les ocurra, ¿sí? Lo que sí, por supuesto, depende de lo que le pida el problema, ¿sí? Si el problema acá creo que le estaba pidiendo, calcule la cantidad de recirculación R, ¿sí? O sea, me estaba pidiendo, a ver, voy a poner acá, acá, esto que está acá. Yo lo que podría haber hecho era trabajar con el mezclador, si quieren también, ¿sí? O el evaporador uno. Pero ¿para qué voy a trabajar con eso si yo acá, ya conociendo la corriente P, haciendo el balance del cristalizador, ya puedo calcular R, ¿sí? El camino que ustedes elijan para resolver puede ser variado, puede ser diferente, ¿sí? Algunos les puede llevar más tiempo porque trabajan con otro equipo y otros no. Pero siempre van a llegar al mismo resultado. Siempre fíjense bien qué les pide el problema, ¿sí? Y de esa manera ustedes se ubican en el gráfico. Profe, Sí, en el caso que hubiera trabajado con el mezclador, ¿qué sí. sería lo que está saliendo, digamos? O sea, no sé si usted lo ha puesto, porque pasa que no hemos llamado nada ahí. Lo que va al evapora desde el El mezclador al evaporador. mezclador, bien. Acá, el mezclador yo hubiese puesto, a ver, la corriente que ingresa es F1, Sí, igual a la corriente que sale, perdón, más, porque está entrando R, ¿sí? Al sí. mezclador. R, está, igual a la corriente que sale, yo lo puedo poner ahí, si quieren, G, yo le puse G, creo, Ah, G, bien. ¿sí? Ese sería el balance total. Después, si lo haces por componente, fíjense que acá se complica todavía más, Sí, por eso ¿sí? preguntaba. Por eso, ustedes se van fijando, ¿sí? Se van fijando, a ver, me conviene acá, me conviene en este lado, me conviene en el mezclador, en el cristalizador o en el evaporador, ¿sí? Eso es según los datos que tenga. Claro, Por eso, listo, ¿sí? listo, gracias, profe. De nada. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? No, profe. Bien. Creo que ya vamos una hora, chicos. A ver. A ver, me parece que lo que podemos hacer, no sé si están de acuerdo, es grabamos esta primera parte y la dejamos como balance de masa y ya pasamos a balance de energía, ¿les parece? Porque si no se va a hacer 2 horas el video y no creo que quieran verlo 2 horas después. ¿Sí? Sí, ¿Eh? profe. Bien, a ver.
Detener grabación.